Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. La tarde del 23 de marzo de 1994 quedó marcada en la historia de México como el punto de quiebre en el proceso de construcción de la democracia. La noticia del atentado en Tijuana contra Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia del país por el PRI, sacudió no solo a la esfera política, sino a la sociedad en general. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Al finalizar un mitin en una zona popular de la fronteriza ciudad de Tijuana, el candidato del partido gobernante recibió un disparo en la cabeza. La normalidad se interrumpió. Las televisoras dieron cobertura a una noticia que en el México contemporáneo no se tenía registro, después del magnicidio de Álvaro Obregón en 1928. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Colosio fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tijuana, donde falleció a las 6:55 p.m. después de ser sometido a una cirugía. Regresamos a las instalaciones del Hospital General de Tijuana para ver si hay alguna noticia oficial al respecto. El ambiente del país era de efervescencia política por las campañas para las elecciones que tendrían lugar en agosto, pero también de inquietud por el levantamiento armado que había tenido lugar en el primer minuto del año en Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esto mientras el discurso oficial desde Los Pinos trataba de convencer sobre los supuestos beneficios de la apertura neoliberal y la privatización, tanto de empresas públicas como de los bancos estatizados en la década anterior. Todos estos elementos fueron el caldo de cultivo para una crisis política que al año siguiente detonó una de las peores crisis económicas en la historia del país. Y 3 años después, en 1997, el PRI dejaría de ser el partido dominante al perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones federales intermedias, así como en las elecciones locales del entonces Distrito Federal, para elegir al primer jefe de gobierno emanado de la izquierda. La investigación por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio desde el primer momento generó más dudas que certezas, que rodearon la investigación oficial, a la versión del asesino solitario confeso, Mario Aburto Martínez. Le siguió la sospecha de que la persona presentada ante los medios de comunicación fuera la misma que las cámaras captaron en el lugar del asesinato. Pero también estaba el fantasma de las tensiones internas en el PRI por el proceso de elección del candidato presidencial a finales de 1993, bajo el clásico sistema priista del dedazo. 29 años después, Aburto Martínez sostiene que es inocente, que desde su detención fue víctima de tortura y que el magnicidio de Colosio tuvo que ver con una lucha interna del tricolor. El caso conmocionó al país y marcó un viraje en la política mexicana, y contribuyó a un aumento del malestar sobre el sistema gobernante en esa época, señalado de autoritario y corrupto, derivando en que en el año 2000 el PRI perdiera por primera ocasión las elecciones presidenciales. Con información de Illich Paz, Canal 14. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada.